Buenas noches, le saluda Rubén Luengas, en verdad con mucho gusto en esta noche de viernes le tengo información sumamente importante. Este viernes llamaron la atención en todo el mundo las elecciones presidenciales de Irán y de manera muy particular aquí en Los Ángeles, donde vive una cantidad enorme de iraníes. Gabriel Huerta en contexto. En una jornada histórica, millones de iraníes se volcaron a las urnas para elegir a su presidente, en unas elecciones que según los expertos son determinantes para el futuro, no solo de Irán, sino de toda la región. A lo largo del día, los electores formaron largas filas esperando su turno para votar, e incluso fue necesario extender los horarios para permitir que todos los electores pudieran emitir su sufragio. A esta hora, cuando ya es cerca del mediodía del sábado en Irán, el presidente Mahmoud Ahmadinejad, que busca su reelección, se declaró triunfador de la contienda, señalando que cuenta con 2/3 partes de los votos, con el 75% de las boletas contabilizadas. Sin embargo, su principal opositor, el reformista Hossein Mousavi, denunció múltiples irregularidades, asegurando que él es el auténtico triunfador en estas elecciones. En California también se vivió el entusiasmo por la jornada electoral y miles de iraníes acudieron a votar en diferentes lugares. Muchos de ellos, jóvenes que votan por primera vez, como Daniel Darbani, aseguran que lo hicieron por Mousavi porque es quien representa un verdadero cambio para Irán. El nuevo presidente puede traer mucha esperanza para el pueblo, los que viven allá en Irán y los inmigrantes aquí. Todos queremos ver un cambio para un mejor futuro. La nueva generación que por fin este año 2009 tiene la facilidad y tiene el derecho a votar. Ellos ya están en una edad de votar, entonces ellos tienen esta esperanza. Antes tal vez no, porque eran muy chicos, muy jóvenes. Ahora todos, la generación anterior y la nueva generación se juntan todos a votar. Entre la comunidad internacional también se siguió con gran expectación los comicios en Irán y el presidente Obama destacó que se trata de un proceso que fortalece la democracia de esta nación islámica. Según diversos analistas, del futuro gobierno iraní dependen muchas cosas, entre ellas la estabilidad política de Irak y Afganistán, decisiones fundamentales en materia de desarme nuclear y el rumbo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que ha dejado en claro que Irán es un tema prioritario en su agenda internacional. Gabriel Huerta, en contexto. Vamos a pasar con Carlos Rajo para analizar estas elecciones que les doy la información de que ya de manera oficial las autoridades electorales de Irán han dado como ganador a Ahmadinejad, o sea que se estaría reeligiendo. Carlos Rajo, muy buenas noches. Buenas noches, Rubén. Bueno, pues ya se le está dando el triunfo al actual presidente de Irán. ¿Crees que fue limpia la cuestión? Porque hay cosas ahí un poco turbias, según hemos leído en la prensa. En efecto, Rubén, llama la atención muchas cosas que han sucedido. En primer lugar, no se esperaba que los resultados fuesen tan rápidos. Habían dicho que recién mañana sábado tarde iban a darse a conocer oficialmente, particularmente cuando ha votado tanta gente. En segundo lugar, según esos resultados, pareciera que arrasó totalmente el presidente actual y choca un tanto con lo que había sucedido durante las últimas semanas. Durante las últimas semanas habían habido en las principales ciudades, no solo en Teherán, sino en las principales ciudades de Irán, enormes, gigantescas, multitudinarias manifestaciones a favor del opositor. Es decir, llama lo menos a la sorpresa. Carlos, ¿por qué ha llamado tanto la atención en todo el mundo esta votación allá en Irán? Y bueno, ya lo expliqué yo un poquito, particularmente también aquí en Los Ángeles, porque hay no sé qué cantidad, pero es enorme la cantidad de iraníes que hay aquí en Los Ángeles. Pero ¿por qué impacta tanto, llama la atención esta elección? Impacta tanto, Rubén, ya lo dijo mucho el reportaje, por esas cuestiones estratégicas de la relación entre Estados Unidos e Irán, pero la elección en particular ha marcado un antes y un después en Irán debido a la enorme cantidad de gente que salió a las calles. No se esperaba hasta hace un mes esta masiva presencia de los jóvenes en particular en la elección iraní. Se suponía que iba a ser una cuestión burocrática, una cuestión como era antes en México, si se quiere, cuando el PRI ganaba sin problema, y de pronto en las últimas semanas, sin embargo, se convirtió en un terremoto literalmente, con este señor reformista moviendo el piso, criticando a todo el mundo, a todo lo que era el establishment iraní. Entonces, repito, la elección hasta este momento, si estos resultados se mantienen, vendría realmente a, ¿qué te dijera?, contradecir todo lo que ha pasado estas últimas semanas. Carlos, muchas personas
¿Creen? Y te lo digo porque ya he recibido por ahí algún correo electrónico a partir, yo creo que de los promos que hicimos, que decían, ¿a poco hay elecciones en Irán? ¿A poco Irán es un país que practica la democracia? ¿Qué le dices a estas personas? No, Irán es un país extraño, Rubén, en el sentido complicado, contradictorio. Es una democracia un tanto muy única, si se quiere, muy sui generis, en el sentido de que, por ejemplo, todos los candidatos tienen que haber sido aprobados por ese Consejo Supremo de Clérigos, de ayatolas, pero al mismo tiempo, una vez que esos candidatos son aprobados, todo el mundo entra en una elección brutal, totalmente abierta, que cuesta entenderlo desde aquí. Una cosa más, antes de terminar, Rubén, se me olvidaba decir cuando preguntabas por qué es importante. Más allá de todo lo que decía el reportaje, hay otro elemento fundamental y es la relación que existe o la no relación que existe entre Irán e Israel. Y el problema es que si Irán sigue con su desarrollo de tener un proyecto nuclear, es casi seguro que el gobierno actual israelita de Netanyahu tarde o temprano va a hacer alguna acción militar contra Irán que tarde o temprano igualmente va a involucrar a Estados Unidos. Híjole, pues ojalá que no, porque yo visualizo con mucho problema para el mundo ese escenario que tú planteas. Carlos, te agradezco muchísimo. Gracias. Buenas noches, que tengas buen fin de semana. Carlos Rajo comentando esto. Bueno, yo le voy a dar aquí una frase para los que somos impacientes. Les voy a compartir una frase persa. Usted sabe que los de Irán no son árabes, son persas. Y es una frase que no tiene nada que ver con la política. Bueno, ahí le va, propia para esta noche de viernes. La paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. Yo me la repito muchas veces porque soy impaciente, un poco de la filosofía tradicional, histórica persa, que no tiene nada que ver con las elecciones de hoy, salvo los que hayan tenido mucha paciencia allá en Irán. Fíjese que